Bueno, la verdad que faltó un poco el desarrollo del sacramento del bautismo y el desarrollo total del sacramento de la reconciliación. Para cerrar el sacramento del bautismo, hemos dicho que nos borra el pecado original, nos otorga las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, nos regala los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. Nos regala también la incorporación a la iglesia, nos configura a Cristo, otorgándonos la triple misión sacerdotal, profética y real, nos permite recibir los demás sacramentos y principalmente nos convierte en fieles cristianos. A partir del bautismo somos considerados cristianos. El sacramento del bautismo entonces constituye el pórtico, la puerta de entrada a la iglesia y a los demás sacramentos. Podríamos decir también que el sacramento del bautismo requiere de padrinos, es decir, un padrino y una madrina, ¿sí? O un padrino o una madrina, ¿sí? O sea, dos o uno o una. No cuatro. Eso se encuentra en el Código de Derecho Canónico. El rol de los padrinos es acompañar en la fe al bautizado, ¿sí? Constituir realmente ejemplo y testimonio de fe. Por eso debiera tener una serie de requisitos, que de hecho los tiene, como por ejemplo tener 14 o 16 años, haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión. Otra condición es no tener penas canónicas, es decir, por ejemplo, los divorciados vueltos a casar, abstenerse, bueno, y ser principalmente un testimonio de fe, ¿sí? Por otro lado, el sacramento del bautismo, que es un sacramento de muertos, nos otorga la relación con Dios, ¿sí? Se compone la relación con Dios, con los demás y con uno mismo. Pasemos al sacramento de la reconciliación, que es complejo, es largo y bueno, requiere de desarrollo y nos quedan pocos minutos. El sacramento de la reconciliación recibe distintos nombres como reconciliación, porque reconcilia el mundo consigo, penitencia por una parte del sacramento, se denomina también nacimiento nuevo, segundo nacimiento, segunda conversión. Recibe el nombre también de misericordia de Dios o sacramento del amor de Dios. A través de este sacramento entonces nosotros recibimos el perdón de los pecados personales, ¿sí? Es decir, de los pecados cometidos después del bautismo, estos sean leves o sean graves. El sacramento de la reconciliación exige como primer elemento el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento no puede haber perdón, por lo tanto el arrepentimiento por los pecados cometidos. Los elementos de los sacramentos eran entonces la constitución del signo sacramental es la materia y la forma. La materia era el elemento sensible, visible, que se podría percibir por los sentidos, y las formas son las palabras que acompañan a la materia. Con respecto a la materia sería los actos del penitente: contrición, confesión y satisfacción. Contrición es el dolor por el pecado cometido con el firme propósito de no volver a pecar. La palabra contrición significa detestación por el pecado cometido. La contrición puede ser perfecta o imperfecta. Perfecta es cuando se detesta, ¿sí? Realmente todos los pecados, ¿sí? Y la causa de ese dolor por el pecado es sentirse alejado de Dios. Y la contrición imperfecta es que la causa de esta detestación o aborrecimiento es el temor al infierno, ¿verdad? O el temor de Dios. Entonces tenemos la contrición perfecta e imperfecta. El segundo de los elementos es la confesión. Se deben confesar todos los pecados, ¿sí? Todos los pecados cometidos, empezando por los graves, siguiendo por los leves. El sacerdote tiene la obligación de guardar sigilo sacramental. El sigilo sacramental es el secreto de confesión, ¿sí? No puede contar ni un pecado, no puede ser testimonio en juicio, no lo puede contar definitivamente.
¿sí? Así que tranquilos. La confesión es individual, es auricular y es secreta, ¿sí? Y bueno, se debe hacer de forma presencial. Hacer así una videoconferencia, un video de YouTube o una práctica de Zoom, no se recibe el perdón, tiene que ser presencial, ¿sí? Debe ser a viva voz, es decir, lo debe escuchar el ministro, puesto que la sensibilidad en este caso es a través del oído, ¿sí? Debe contarse todos los pecados y especialmente hay que comenzar por los más graves. Entonces, contrición, confesión y la satisfacción es la pena que se otorga por el pecado cometido, ¿sí? Lo bueno es que durante mucho tiempo la reconciliación se daba de forma pública. Ahora no se pone a nadie, no se les pone túnica de tal color, no se los coloca en ningún lugar, no se da penas de sumas de dinero, nada. A cambio del sacramento de la confesión, y realmente es un sacramento del perdón que exige de nosotros lo único, el arrepentimiento, ¿sí? Y sentirnos amados por Dios, por supuesto. La dinámica del sacramento de la reconciliación es la de la parábola del Padre misericordioso e Hijo pródigo, donde el Padre realmente se pone feliz ante el pecador arrepentido, ante el Hijo que vuelve, ¿sí? Otorga muchos efectos muy positivos, como la reconciliación con el mundo, con Dios, con uno mismo, ¿sí? Otorga también el reconocimiento de uno, ¿sí? Es importante conocerse para poder recién contar. Es bueno buscar un director espiritual, es decir, siempre confesar al mismo ministro, y ese ministro en lo posible debe ser de la jurisdicción del penitente, es decir, debe ser alguien que realmente nos conozca, no alguien forastero ni alguien al que yo por ir a un viaje me confieso. O sea, tratar de que siempre sea la misma persona. ¿Sí? El ministro debe tener el sacramento del orden sagrado, ¿sí? Para poder conferir